Perdimos ambos motores. Enlazando voces, sonidos e ideas sobre cultura en tiempos de cambios. Reconexión. Reconecta. En esta edición. Crisis. Crisis. Mayday. ¿Qué crisis? Es bueno que la cultura esté en permanente crisis. La obligación del intelectual es tener que exponer siempre en crisis todo lo que tiene enfrente. Cuestionarlo todo en todo momento, que debe ser uno de los papeles fundamentales de la cultura y del intelectual, me parece fundamental cuando hablamos de la crisis de la cultura, ¿no? Lo que está colapsando es un sistema económico, que es el sistema capitalista, ¿no? Pero después de un desarrollo histórico en el que no hemos sido capaces de encontrar alternativas. Es decir, y este colapso del sistema económico nos lleva a todo este tipo de crisis. Yo creo que la mayoría de las crisis ya están aquí. La otra cosa es cómo se van a desarrollar o cómo las vamos a tener que afrontar, porque nos van a dar ultimátum. La crisis económica, que tiene que ver fundamentalmente con el reparto de la riqueza, la crisis de la ecología, del planeta, de la sostenibilidad, son dos crisis que vamos a tener que afrontar rápidamente. José Luis Rebordinos. Crisis y cultura. Reconexión. Motor de cambios sociales. Reconecta. Ráfagas de luz, Un mosaico de ideas dispares una revolución. y un coro de voces disonantes Nos aceleramos y hay cortocircuitos internos. narran los tiempos de una aceleración sin precedentes de conocimientos e información. Karim Olenslager. Toda esta situación que estamos viviendo tiene que ver con la necesidad de cambiar de perspectivas, de actitudes, de escalas y entender nuestra realidad no como nosotros queremos que sea, sino también como convivencia de todo tipo de sistemas humanas y no humanas. Todos los seres sobre la Tierra vivimos en tiempos perturbadores, tiempos confusos, tiempos turbios y problemáticos. La tarea es volvernos capaces de dar respuesta de manera recíproca en todos nuestros arrogantes tipos. El cambio de la mirada antropocéntrica hacia otra mirada y relación más ecosistémica en cuanto al entorno que estamos habitando y al cual estamos alterando con una determinada forma de producir, de consumir, de vivir y de gestionar un planeta de recursos muy limitados como es el planeta Tierra. Los tiempos confusos están anegados de dolor y alegría, de un innecesario asesinato de la continuidad, pero también de un resurgimiento necesario. Donna Haraway, seguir con el problema. Carrascal. Innovación en cultura. Cultura de la innovación. Carrascal. Reconexión. Crisis. Cambios de paradigma. Acontecimientos anunciados y tal vez no escuchados sobre lo que estaba por llegar y que ya llegó y que nos encontró como si no hubiera sido anticipado. Belén Elisa Díaz. Romper es una ruptura, o sea, es el caos, la incertidumbre que va a desembocar luego un nuevo orden. Es emocionante poder participar del cambio global, de la mutación de sistemas, de la transformación, de la ruptura a la que asistimos en la civilización no solo occidental, que en este caso es a nivel global. Yo creo que los grandes cambios se gestionan con las pequeñas cosas, con las pequeñas rutinas, con los pequeños cambios del día a día. Lluís Bonet. La crisis actual es una crisis muy singular. Para encontrar una crisis parecida nos hemos de ir 100 años para atrás. La historia de la humanidad es una historia de crisis constantes, de supervivencia constante, de adaptación al cambio constante, y la cultura puede ser una herramienta fantástica para ello si la sabes utilizar y si no te hundes en ella. Si la angustia es tan profunda, es porque empezamos a sentir que el suelo desaparece bajo nuestros pies. José Carlos Ceballos. La globalización de los sistemas nos ha llevado a un estado de crisis latente permanente, crisis políticas, crisis de derechos, crisis económicas, sistémicas. La crisis del cambio climático va a ser absolutamente determinante porque a su vez va a generar crisis económicas, a su vez va a generar crisis migratorias, refugiados climáticos, va a generar unas presiones tremendas sobre nuestras propias sociedades. Y yo creo que el sector de la cultura siempre ha demostrado una gran capacidad de adaptación porque al final se basa en creatividad. Y la creatividad es una de las herramientas principales para poder adaptarte. Todos estamos en migración hacia territorios por redescubrir y por reocupar. Inma Ballesteros. Bauman ha estado recordándonos mucho tiempo que vivimos en un entorno líquido y
e inestable que hemos generado nosotros mismos y que hemos fortalecido. Y a pesar de que se ponía el dedo ahí en un problema en el que nosotros surfeábamos por la realidad sin profundizar demasiado y llevando unas rutinas que no tenían a lo mejor mucho sentido, y lo reflejábamos en esa producción artística, ¿no? El caos en el que estábamos creciendo, todos entendemos que buscar una nueva realidad colaborativa es la única salida que podemos encontrar. John Mayer. Creo que el mundo está experimentando una gran transformación en este momento y que la concepción del mundo que hemos conocido hasta ahora probablemente se está transformando y nos estamos moviendo hacia un tipo de relación diferente, una forma de vida diferente y una corriente de sociedad distinta a como la conocíamos. El socialismo, la extrema derecha tradicional y todo esto se está reformulando ahora de otra forma. O bien negamos la existencia del problema, o bien buscamos dónde aterrizar. Es esto lo que nos divide a todos, mucho más que la adhesión a la derecha o a la izquierda. Bruno Latour, ¿dónde aterrizar? Perdimos ambos motores. ¿Colapso o calipso? Carrascan. Innovación en cultura. Cultura de la innovación. Carrascan. Reconexión. ¿Puede la cultura ayudarnos a entender estos estados de incertidumbre y provisionalidad? ¿Estamos preparados para asumir los retos que se avecinan en el sector de la cultura? Reconexión. Reconectatum. Karim Olenstrager. Lo que es la vida es incertidumbre. La cultura no es una sola cosa, es un sistema que permite preguntar, reflexionar, construir, deconstruir y coger perspectiva para abordar la incertidumbre, que no es algo propio de nuestra época. Lluís Bonet. Disponer de una cultura crítica, disponer de referentes filosóficos que nos hacen reflexionar sobre crisis humanas precedentes, nos ayuda, ¿no? José Luis Rebordín. A mí me gustaba mucho algo que decía Pasolini: los intelectuales tienen que estar criticando al gobierno de turno para tumbarlo y conseguir que haya uno nuevo, para inmediatamente empezar a criticarlo y volver a tumbarlo y que haya otro nuevo. La crisis forma parte del ser humano. David Márquez. ¿Cómo nos adaptamos a los retos, más allá del contexto actual, que sean unos retos más acelerados o unos retos nuevos o lo que fuera? Pero la cultura nos puede ayudar a entender estos estados de provisionalidad y a entender exactamente qué es lo que nos está sucediendo. Es no solamente el bálsamo, sino es el lugar al que las sociedades siempre recurren para salvar las situaciones de crisis. Pilar Jurado. La cultura siempre está en crisis porque la cultura es pura transformación en sí misma, y a veces nuestra transformación como creadores va por delante incluso de la propia sociedad, y otras veces somos los catalizadores de esas transformaciones que la sociedad está realizando por sí misma o porque han ocurrido circunstancias tremendas que han hecho que haya una ruptura con el pasado y comience una nueva etapa. Reconexión. Reconectatum. Hablamos de un cambio de paradigma, de la transformación social y cultural de este siglo XXI. Una avalancha que perturba, un colapso emocional y sensorial por la pérdida de referentes, de comunidad y de afecto global. El pasado lleva consigo un índice temporal por el que remite a la redención. Hay un acuerdo secreto entre las generaciones pasadas y la presente. Nuestra venida era esperada en la Tierra. Como cada generación que nos precedió, hemos sido dotados por un débil poder mesiánico, un poder sobre el que el pasado tiene una exigencia. Walter Benjamin, El libro de los pasajes. Desarraigados, desvinculados y virtualizados. Solo decir que en este sucio mundo en el que nos ha tocado vivir, las ideas corren solas como el viento y escapan a lo palpable en el día a día, pues se sitúan en un plano superior, como la rebeldía. El mundo artístico y cultural es un ecosistema social frágil que es necesario proteger. Carrascan. Asociación Profesional para el Fomento de la Innovación en Cultura y la Cultura de la Innovación en Euskadi. Carrascan. Que soy un artista,
cositas profundas. Vamos, todo lo contrario de chunda chunda. Guión y dirección. Gemma Herrero y José Luis Troyano. Locución. Marta Barrioso. Creación y realización. Luz más Luz Lab. Un proyecto Carrascan.